El ladino para el que habla el castellano es, yo diría que bastante fácil de entender. Hoy en Capicúa FM conversaremos con la autora Ginny Milgrom sobre los criptojudíos de la península ibérica y sobre la variedad del castellano llamado ladino. Gracias por sintonizar Capicúa FM. Gracias por sintonizar Capicúa FM. No importa que digas gracias. O gracias. No importa que digas sintonizar. O sintonizar. Zapatos. O zapatos. Efervescente. O efervescente. Es tu idioma. Es mi idioma. Es nuestro idioma. En Capicúa FM tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles. Asuntos culturales. Gastronómicos. Y hasta musicales. Ahora el director de Capicúa FM, Alan Tepper. Gracias, querido oyente, por acompañarnos en Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en el episodio 53 conversaremos con la autora Ginny Milgrom sobre los criptojudíos de la península ibérica y sobre la variedad del castellano llamado ladino. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores, el Hotel Castillo Bello Azul o Hotel Chateau Bleu en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave Capicúa FM, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía el sitio web castillobelloazul.com, por teléfono o en la recepción. En el restaurante Milos dentro del mismo hotel podrás disfrutar de una rica ensalada griega con queso feta importado directamente de Grecia, al igual que otros platos griegos e internacionales. Y también por la segunda edición de mi libro, La conspiración del castellano. Para más información, visita laconspiraciondelcastellano.com. Allí encontrarás la oferta para adquirirlo directamente a este servidor con el botón verde, además de los enlaces para adquirirlo vía Amazon, Apple, eBay, Google o Kobo. El lugar a visitar para ver todas estas opciones es laconspiraciondelcastellano.com. Dentro de pocos segundos conversaremos con la autora Ginny Milgrom. Hola, soy Natalia Aguilera, fotógrafa de Barcelona y me encanta oír Capicúa FM en mi iPhone. Un saludo para todos los oyentes. Querido oyente, continuamos con Capicúa FM. Damos la bienvenida a Ginny Milgrom, políglota, historiadora, autora cubana-estadounidense y especialista en los criptojudíos con ascendencia ibérica. Bienvenida, Ginny. ¿Cómo estás hoy? Hoy súper, Alan. Muchas gracias por tenerme aquí contigo para poder hablar un rato. Qué bueno, eres muy bienvenida y estoy con muchos deseos de conversar contigo. Tú y yo los dos somos autores, los dos vivimos más o menos en la misma zona del sur de la Florida desde hace muchas décadas, pero apenas ahora nos estamos conociendo por internet y espero pronto poder hacerlo en persona también. Y tienes unos temas súper interesantes y muy diferentes a los míos. Así que, ¿es cierto que naciste en Cuba? Sí, yo nací en La Habana y nos mudamos a Miami cuando yo tenía 4 años, en 1960, la familia completa. No hagan los cálculos para ver la edad, pero ese fue el año. Ah, muy bien. En mi caso, yo soy de Connecticut, pero llevo un par de décadas aquí en el sur de la Florida, así que ya era hora que nos conociéramos y yo creo que hay que definir un par de términos para nuestros oyentes y luego comenzar a contar tu historia tan interesante y cómo llegaste a conocer a 15 abuelas y tantas cosas. Pero definamos, por favor, para nuestros oyentes lo que quiere decir un criptojudío. Ok, perfecto. Los criptojudíos, que también se llaman conversos, son los judíos que cuando llegó la Inquisición a España y después a Portugal, ellos seguían practicando su fe bajo tierra o escondidos y haciendo aparentar que eran católicos. Esto tuvieron que hacerlo porque habían conversiones forzadas o había que irse de España. Así todo el mundo ve que la Inquisición, hablan de 1492,
La realidad es que las conversiones más fuertes del pueblo judío en la historia fueron en 1391, 100 años antes de la expulsión. Entonces, todos aquellos que se convirtieron al catolicismo empezaron a practicar la fe judía escondidos, y la Inquisición se formó porque la iglesia y los reyes católicos vieron que no eran católicos sinceros. Ahí es cuando empieza la Inquisición, y toda esa gente que estaban bajo tierra se llaman hoy día criptojudíos. En una época los historiadores le decían marranos, pero marranos para mí no es un término que quiero usar, y hoy día personas como yo que descendemos de estos criptojudíos, vamos a decir, ya no utilizamos tanto la terminología de marrano. También le dicen conversos, nos decimos los hijos de conversos o descendientes, y el tema que usan los académicos es nuevos cristianos. Entonces estaban los viejos cristianos y los nuevos cristianos. Y otro término, el último término para claridad con esto, que también se escucha mucho en hebreo, es Benei Anusim, los hijos de los forzados, que es lo que quiere decir literalmente. Así que yo me considero que soy descendiente de los conversos o los criptojudíos que vivieron en España, Portugal durante la Inquisición española. Sí, y el término que mencionaste de marrano, creo que se pronuncia así, es una palabra muy peyorativa, ¿verdad? Porque ese es un sinónimo de un cerdo, ¿no? Correcto, y correcto. Y por eso, aunque los primeros libros escritos se llaman El último marrano, el marrano, es algo que hoy día hemos dejado de usar hace como 25 años. Sin embargo, hay áreas en Portugal y en Brasil que siguen identificando como marranos, pero por la mayoría de las personas a nivel mundial que son como yo, es un término que hemos dejado atrás. Por supuesto. Y como nos vas a contar, tengo entendido que tú no supiste siempre que tenías esa ascendencia. Es todo un descubrimiento que hiciste, ¿verdad? Correcto, que me tomó un par de décadas, correcto. Y cuéntanos cómo fue ese proceso. Ya es hora de hablar de eso y por supuesto, promocionar los libros tuyos donde expones esas historias. Pero cuéntanos cómo ocurrió todo esto. Realmente, Alan, esto empezó yo siendo muy jovencita aquí en Miami, en los colegios católicos. Yo comencé, mis padres se mudaron para un área de Miami que se llama Coral Gables, y vivimos ahí desde que yo era muy joven. Yo me pusieron en el mejor colegio católico que había, Santa Teresa, que está ahí en esta zona. Y desde el principio de la edad de 6 o 7 años, pero chiquitica, yo me sentía rara en aquel ambiente sin poder explicarlo. Era algo que por dentro me sentía que yo no era parte de aquello, sin conocer a nada judío, pero no era parte de aquello. Y más me extrañaba que los domingos, por ejemplo, mis padres y mis abuelos nos dejaban en la iglesia al mediodía y nos recogían a la 1 de la tarde, porque el colegio nos forzaba, vamos a decir, tenías que ir a la iglesia todos los domingos. Y mis padres y abuelos no iban a la iglesia con nosotros. Nos dejaban ahí y nos recogían a la 1 de la tarde. Nunca me pareció normal, vamos a decir, porque estaban todos los demás niños con sus familias, todo el mundo junto, y mi hermana y yo, ella me lleva 4 años, y mi hermana y yo ahí solitas. Pero bueno, eso pasó toda mi vida completa y yo me sentía rara. Pero bueno, de ahí me fui a estudiar a la Inmaculada, a La Salle. Estuve ahí en high school, en el bachiller, 4 años. De ahí me fui a Barry College, que también es una institución católica aquí. En aquella época era solo de mujeres. Y solo en Barry College, estudiando religiones comparativas, es que pude empezar a entender lo que quizás yo había estado yéndome hacia lo que, vamos a decir, más filosofías judías. Se sentían para mí, penetraba más a quien yo era. Siempre he sido una mujer religiosa y una niña religiosa y rezando y todo ese tipo de cosas, pero con mucho problema desde muy jovencita con los dogmas y las creencias católicas. Pero bueno, me cansé súper jovencita con un hombre católico. Tuve 2 hijos
No fue hasta que tuve como 28 años que ya realmente decidí que yo no podía seguir en ese ambiente, vamos a decir, espiritual, que no era parte, no, yo no me sentía cómoda y empecé a investigar el judaísmo. Después de una larga trayectoria de 5 y pico, me convertí, regresé al pueblo judío y desde esa edad, obvio que el primer matrimonio no pudo seguir, me quedé con mis 2 hijos y me volví a casar muchos años después con un hombre que siempre fue judío del área de, ¿cómo decir? De Rusia, Ucrania, Rumanía, este tipo, un judío askenazí. Hice mi vida aquí en Miami normal, una vida judía como conversa. Y hasta que se muere mi abuelita, y cuando se muere mi abuela, que inclusive había estado en la boda nuestra bajo la jupá, donde se casan los judíos bajo el canopy, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Bueno, yo creo que la palabra jupa es una palabra hebrea y se refiere a lo que se puede llamar la tienda. O sea, es como una tela que se levanta, creo que es cuadrada o rectangular y tiene 4 Correcto. palos que los 4 de los asistentes asignados sostienen en el aire. Eso lo sé porque he asistido a bodas donde se han utilizado lo que se llama jupa. Correcto, que es lo típico de la boda judía y mi abuela estuvo ahí. Ella estuvo todo el tiempo, mi abuela materna al lado de mí mientras yo me convertía y ella siempre me decía, ay, qué peligroso lo que estás haciendo, es tan peligroso. Y yo siempre pensé que ella pensaba que era peligroso, vamos a decir, para mi alma, porque no estaba yendo hacia lo católico, pero después de que ella murió y muchos años después, yo creo que ella me estaba tratando de decir que era muy peligroso ser judío. Obvio, el antisemitismo y todo lo que hay, yo creo que eso es lo que me estaba tratando de decir. Pero el día que muere, mi abuela me deja unos artículos, eran una estrella de David en aretes, y me deja una mano de Dios que yo nunca las había visto. Y ella me había enseñado muchas costumbres que después me di cuenta que eran costumbres judías de la cocina, como cómo cocinar, chequear por los huevos que no tuvieran sangre, revisar bien los vegetales que no tuvieran insectos, todo este tipo de costumbre que ella me decía que era española, de familia, pero realmente son costumbres judías. También el día que murió, que mi mamá insistió que se enterrara en horas. Y entonces, pero mami, por Dios, ustedes son católicos. No, esa es la costumbre nuestra. Y realmente eso de enterrar antes de las 24 horas es una de las costumbres más fuertes judías. Después que pasó eso, Alan, es que yo había estado practicando 8 o 9 años y ya yo me sentía, vamos a decir, realizada en mi vida judía, pero ahí es cuando yo empecé a buscar a ver si yo tenía un linaje judío, porque mis abuelos habían sido primos hermanos. Y en ningún momento nadie habló abiertamente de esto, pero empecé a leer y vi que y eran españoles los dos que habían llegado a Cuba en los años 20. Así que realmente empecé a ver el árbol. Mi abuelo había dejado un árbol familiar donde todos eran primos casados. Sus padres eran primos casados, los abuelos de ellos eran primos casados, sus bisabuelos eran primos casados. Metían miedo a aquel árbol que realmente era como algo así circular en vez de como un árbol subiendo. Y ahí entonces, con el árbol en la mano, empecé a buscar un genealogista, hice todo el trabajo por unos, yo diría que 10 años y encontré todos estos casamientos entre primos, encontré mucha evidencia circunstancial, encontré que muchos eran monjas y curas, que después me enteré que mientras estaban escondidos los judíos se aseguraban que en la familia siempre hubieran muchas monjas y muchos curas para que pudieran seguir haciendo escondidos sus rituales judíos. Entonces me encontré todo esto y llegué a la abuela número 15 cuando escribí mi primer libro, Mis 15 abuelas. Pero esa abuela número 15 yo todavía no había logrado encontrar que esa abuela era primordialmente judía, sino unas referencias que otras en los archivos en España. Pero yo agarré toda esa evidencia circunstancial
y me fui a Israel yo no había convertido a mis hijos cuando me convertí yo. Me fui para Israel con toda aquella evidencia a la corte, tratando de ver si me hacían un regreso al pueblo judío en vez de una conversión. La diferencia entre una cosa y otra es que cuando uno hace una conversión, estás convirtiéndote a ti exclusivamente y no habla ni de la historia de la familia ni el futuro de tus descendientes. Entonces yo quería que me hicieran un regreso al pueblo judío que afirmara que mis abuelas eran judías y que cualquier nieto, nieta o alguien descendientes míos serían judíos. Pero me dijeron que estaba muy bonita la genealogía, muy bonita, muy larga, muy extensa, perfecta, pero que yo no había podido tirarle la flecha a una mujer judía, porque en el judaísmo tradicional estos linajes tienen que ser exclusivamente maternal. Claro. No pueden haber hombres por medio. Y claro, si se muere una abuela, no tienes suerte porque tienes que seguir a las mamás, las abuelas hasta atrás. Entonces yo realmente, inclusive tuve que seguirla por su gemela, porque ella sí había muerto, pero eran gemelas y pude seguir el linaje. Creo que era la abuela número 12 o 13. Entonces en la abuela número 15 estábamos en 1545. Y yo todavía no había podido tirar la flecha, pero me atreví a ir allá a la corte de todas maneras. Y los rabinos muy amables, pero me dijeron, mira, tienes que buscarme una mujer que la fue pasada por la Inquisición o que la juzgaron por ser judía o penitenciada por ser judía. Y encima de eso, ese pueblito que se llama Fermoselle, de donde vino tu familia y vivieron 500 años, ahí en España, ellos estaban entre España y Portugal, Alcañices, Braganza, Miranda do Douro, la familia iba saltando de un lado del río Duero, de un lado al otro, y tu familia, tú tienes que encontrarme que ese pueblito tuvo una población judía, porque nada en la historia, bueno, me fui, la verdad, con las alitas, que me quedé decepcionada, porque cuando llegué a esa corte había sido después de 10 años de trabajo y todas cajas de papel de genealogía. Y regresé a Miami, me quedé muy decepcionada, pero bueno, agarré todo, me fui al pueblito porque yo tenía miedo de ir al pueblo, porque todo esto había sido tan fuerte, ya yo tenía 40 y tantos años, o sea, empezó cuando yo tenía 6 o 7 años y ya yo no quería ningún tipo de decepción, yo quería de verdad yo tenía tanta seguridad que yo venía de esos linajes y era muy importante para mí llegar a eso, pero bueno, tenía miedo ir al pueblo porque ¿qué pasaba si yo estaba errada? O sea, a veces uno está tan seguro de las cosas, cuando llega el momento no es cierto. A todas estas me fue muy duro porque en todo este proceso perdí a toda mi familia, o sea, estaban muy aislados de mí. No es que no nos reuniéramos para ciertos festivos y el Día de las Madres, etcétera, pero vaya, me sentía y me hicieron sentir un poco aislada porque me había salido de esa cubana católica, esa identidad, vamos a decir, ya yo no tenía esa identidad. Me imagino que ya no comías cerdo en las reuniones familiares. No, es que no comía la comida de la familia. Comprendo. O sea, yo mantengo todas las leyes judías, entonces tenían que ser en mi casa para que las comidas fueran todas kasher, como en mi casa. O yo tenía que llevar la comida a casa de mi mamá. O sea que se hizo un problema familiar y todas mis amistades de todos los colegios donde yo había estado, porque yo siempre he vivido aquí en Miami y todo el mundo se me aisló también. Entonces me quedé bastante sola en este proceso y como me tardó unos 5 años regresar, tampoco el pueblo judío viene con los brazos abiertos ven, especialmente en el área ortodoxo. Eso obvio que cambió a través de los años. No solo regresaron mis familias, sino que todas mis amistades de los colegios donde yo he estado, todavía estoy en contacto y tenemos fiestas juntas. Yo siempre soy la que tengo que cocinar
y tengo las amistades judías de la sinagoga y en diferentes partes del mundo, así que esa parte se acabó, pero fueron unos 10 o 15 años muy solo, la verdad, pero seguí, regresé al pueblito de la familia y ellos me habían dicho que yo tenía que, los rabinos, que yo tenía que probar que había una vida judía. La verdad es que toda la vida yo he sido mujer de negocio, farmacéutica, negocios farmacéuticos. Yo no, la historia, ser historiador no era yo hice la historia de mi familia, pero realmente no era yo. Pero bueno, después de una larga y en mi libro, Mis 15 abuelas, explico más a fondo, logré encontrar 2 baños rituales, una sinagoga, o sea, lo que queda de una sinagoga muy antigua, diferentes letreros en las paredes escrito en hebreo, y eso lo pude lograr que los rabinos lo habían pedido. En un pueblo en España. Sí, Fervosella, que está en la costa en la costa del río Duero mirando hacia Portugal y mi familia dando vuelta de un lado al otro, de España a Portugal, de Portugal a España, en todos esos años que yo busqué. Entonces encontré por fin 45 personas juzgadas o quemadas vivas en la Inquisición de Portugal. Y la verdad que eso fue un momento wow para mí, porque tuve que llegar a la abuela número 22 y 1405 para lograr esa línea sin interrumpir de abuelas llegando hasta estas abuelas quemadas. Impresionante. Por mantener su fe. Inclusive en una visita que yo he hecho al archivo allá en Lisboa, y después voy a hablar de lo que estoy haciendo hoy día, me sacaron como 5 o 6 de los juzgados de mis abuelas firmados por el inquisidor para que fueran quemadas en viva, y yo toqué aquellos papeles de la firma antes que las llevaron a quemarlas. O sea, fue algo horrible por mantener la fe, y yo creo que por mí es uno de los motivos que soy tan abierta en hablar de esto, porque yo considero que esto es un día perdido en nuestra historia, que la gente no sabe, número uno, que uno todavía puede existir, y número dos, que nos hicieron todas esas atrocidades. Pero bueno, cogí todo ese trabajo de la genealogía, del pueblo, de las abuelas, de la Inquisición, y volví a Israel. Se lo mostré todo a aquella corte de rabinos otra vez. Lo traducieron al hebreo, tardó otros 2 años, o sea, esto es un proceso que me ha tomado la vida entera. Y entonces por fin recibí una carta diciendo, oficial, diciendo que en ningún momento se puede dudar que yo nací judía, que Dios me dio mucha vuelta para llegar a ese momento. ¡Qué emoción! Increíble, pero que todos mis ascendientes maternos y mis descendientes son judíos. O sea que aquello fue lo más grande, y de ahí el rabino me dijo, mira, cuando me entregó el papel, dice, te estoy comprando con este documento 2 generaciones para que tú resuelvas este lío en tu familia. Porque si tu familia no regresa y todo este trabajo que tú has hecho no resuelves de alguna manera con tus nietos, con tu bisnieto, no resuelves esto, cuando llegue el momento que tú te mueras, van a agarrar todos esos documentos y los van a botar a la basura, y no va a tener, te has metido toda la vida. Y en ese momento fue uno de esos que yo no estoy segura, ni estaba segura que yo podía, vamos a decir, influenciar, porque mi hija creció en mi casa y ella no es ni una ni la otra, y la identificación, si es algo, es católica. Mi hijo se casó con una mujer católica y entiende y aprecia su ancestría judía, pero realmente no lo practican en la casa. Cuando vi que esto iba a ser un problema en mi propia familia, ahí es cuando decidí que yo tenía que hacerlo para otras familias, y empecé a ser muy vocal en las redes sociales, hablando en todas partes del mundo. He hablado en el Parlamento de la Unión Europea, he hablado en el Parlamento en Israel, doy charlas en cualquier país del mundo. Hoy día estamos con la pandemia y el Zoom
Estoy llegando a más personas que nunca. El otro día di un Zoom con 11,000 personas que estaban escuchándolo en vivo de mi historia y esto que te estoy diciendo aquí. O sea que decidí que si yo no lo podía resolver, yo lo iba a tratar de resolver para otros. Y realmente es lo que hago hoy día. Claro, acláranos cuáles son los idiomas que tú dominas, porque sé que son unos cuantos. Bueno, no son tantos realmente. El español, francés, el inglés, hablo yiddish, que es el idioma que usaban mucho en Europa los judíos. El hebreo, obvio, lo puedo leer completamente y el portugués. Así que es todo más o menos ahí unos 5 o 6, pero no son tantos. ¿Y qué tal conoces el idioma que algunos llaman el ladino y otros llaman el judeo castellano? ¿Sabes algo de ese idioma? Sí, el ladino es interesante, lo entiendo completamente y lo puedo leer sin problema. Se me olvidó decir el ladino. El ladino es un idioma que porque dicen los historiadores, o sea, el consensus, que habían 300,000 judíos en España cuando empezó todo este problema. De esos 300,000, 100,000 se fueron, 100,000 se asimilaron por completo y 100,000 son los que se escondieron de donde vengo yo. Pero aquellos 100,000 que se fueron a las tierras árabes, por ejemplo, y se fueron para Grecia, para Salónica, se fueron para Algeria, para Marruecos, ellos empezaron y tomaron un idioma que incluía el hebreo, el español y un poco de árabe. Y ahí ellos tienen este idioma y sus comidas muy ricas, tienen unos rezos muy especiales. Es una especie de cultura muy condensada y ampliamente rica. No hay otra manera de explicarla, pero para nosotros eso se fue porque nos quedamos con ser católicos, vamos a decir. Y yo diría que lo más interesante para mí es que el demógrafo Sergio de la Pérgola, que vive en Israel, el más importante demógrafo judío en el mundo en este momento, dice que somos como mínimo 50 millones de personas en el mundo, especialmente en el mundo latino, que tenemos estas raíces. Y después que yo estaba en la conferencia cuando el doctor de la Pérgola salió con esto, y después hubo un estudio de ADN del pueblo hispano. 1 de cada 4 personas tiene el ADN judío, que quiere decir que hay 200 millones de hispanos con ancestros judíos. No quiere decir que tengan como yo, la abuela y la abuela y la abuela, pero que tengan este tipo de ancestro. Así que realmente es un movimiento muy grande. Entonces, hoy día yo estoy muy involucrada en ayudar a los que están aislados, o sea, en México o en Costa Rica o en Perú. Doy clases un par de veces a la semana, conseguí a alguien que diera clases, todo esto es completamente voluntario. Estamos dando clases a los niños en historia judía, del pueblo judío. Y lo más importante, yo diría que estoy involucrada desde el 2015, es en tratar de digitalizar los expedientes de la Inquisición a nivel mundial donde estén. Y conseguí una empresa que me está haciendo el apoyo económico para hacer esto. Y ya esta semana hemos logrado ya el primer contrato para empezar a digitalizar en Portugal, pero estamos mirando los expedientes, porque ahí es donde está nuestra genealogía. Si no vemos y digitalizamos eso, no hay manera normalmente de hacer el trabajo que yo hice, porque no todo el mundo tiene ni el tiempo, ni los recursos, ni la manera de salir a hacerlo. Entonces, tenemos esos expedientes, están en Madrid, están en Lisboa, están en Évora, están en Islas Canarias, en Goa, India, donde hubo una inquisición portuguesa, en Ciudad México, Cartagena, Colombia y Lima, Perú. Y esa ha sido mi meta. He visitado todos estos archivos y estoy en charlas con todos ellos. Algunos están cerrados y renuentes y no hay manera, como en Islas Canarias. Y no importa. ¿No quieren permitir que se digitalicen? No, para nada. Y nosotros, ¿pero por qué no? mira,
esto es una historia muy negra, Alan. Hay muchos países y gente que no tienen la menor ganas de que esto salga al mundo. También la Iglesia Católica hace mucha presión en muchos de estos países. Atrás de cortinas están haciendo esta presión. Portugal es el primero porque en una de esas charlas que di en la Unión Europea, en el Parlamento, el ministro de Cultura escribió un decreto hace un par de meses nada más, en septiembre. Ahí yo me he estado chocando la cabeza, yendo y volviendo y sentando y hablando. Y estamos hablando que es gratis, ¿verdad? Está todo pagado. O sea, no tienen que hacer más nada que abrir el archivo. Porque los colegas tuyos llegan con su escáner, supongo, Llegan ¿verdad? con scanners, llegan mira, hoy por la mañana, antes de empezar a hablar contigo, hablando por teléfono un par de horas con un consultante, estoy tratando de poner ahora empezando en Portugal, que es una académica que se conoce bien lo que está ahí en el archivo de Torre do Tombo en Lisboa, para que ella sea como no podemos ir nosotros en este momento, para que ella esté supervisando y nada, archivo tras archivo. Yo me he dado cabezazo en Lima, Perú, hasta que yo los visité el año antepasado, que por fin me admitieron que los tenían. Llevaba yo casi 20 años ellos diciéndome que se habían quemado y perdido. Es mentira, inclusive ahí con el abogado de la Biblioteca Nacional de Perú, digo, pero ven acá, ¿qué te importa a ti? Si ustedes hablan de los aztecas que los mataron ustedes, ¿qué te importa a ti dar la historia mía? Entonces, en ese momento fue que salieron, pero ha sido una lucha, una batalla y lo voy a lograr porque esa es mi meta. Lo voy a lograr que todo esto esté en el internet. Así que Claro que lo vas a lograr. Así que esa es la historia. Después de eso, mami, es muy interesante. Mi mamá siempre se negaba que ella tenía algo judío en su casa y ella, en ese momento, ella me dijo siempre que no tenía nada, que no había nada en la casa. Y cuando tuve que sacarla porque le dio Alzheimer, me encontré recetas que eran escritas por las abuelas por años y me encontré recetas claramente de la Inquisición, porque eran recetas cuando se estaban escondiendo y muy impresionante lo que yo me encontré en casa de mi mamá y también me encontré los originales de muchos de los documentos que yo tuve que pagar en España a un genealogista para encontrar. Así que eso, ahí escribí el libro, las recetas de mis 15 abuelas. Yo he escrito varios libros, mis 15 abuelas, y en inglés My 15 Grandmothers, cómo encontré a mis 15 abuelas, que está en inglés y en español. Escribí el libro que se llama De la pira al fuego o Pyre to Fire, que ahí habla del movimiento a nivel Portugal y España, de lo que es una familia típica criptojudía, la mía. Y el último libro es Las recetas de mis 15 abuelas, The Recipes of My 15 Grandmothers. Y ahí tengo todas las recetas, todos los cuentos de las abuelas y uno por uno. Ese libro sí, el año pasado cuando salió, en una semana fue el libro número 3 en el mundo y llegó a ser el número 1 en recetas kasher. Así que nada, estoy en eso, documentando el día entero. Qué bueno. Y te pregunto, hablando del ladino o el judeo castellano, ¿puedes recordar alguna palabra llamativa para nuestros oyentes que obviamente será tal vez una palabra antigua o pronunciada de otra manera o con otro sentido, con otro contexto Sí. a lo que decimos hoy en día? A mí la que más me ha impresionado del ladino es que nosotros cuando hablamos de Dios es con una S, o sea, hablamos de Dios. Y en ladino es el dio, D-I-O, sin la S. ¿Por qué? Como del verbo dar. Correcto, porque el dio pensaban que si ponemos S al final, estamos hablando como si Dios fuera en plural. O sea, que está las 3 versiones de Dios, Jesucristo, o sea, entonces quisieron quitar para que no hubiese confusión, como si fuera plural, y entonces en vez de decir Dios, es el Dios. Eso, Qué interesante. sí, eso para mí realmente es algo que me ha llamado mucho la atención. El ladino para el que habla el castellano es, yo diría que bastante fácil de entender. Yo nunca lo he estudiado formalmente, pero entiendo los cantos. Hay muchas
bellas cantantes en el mundo. Una aquí en Miami, Susana Béjar, que canta exquisita, cada rato tiene conciertos. Justo te iba a hablar de ella, a quien he invitado a Capicúa FM, pero todavía no ha venido. Pero recuerdo haber escuchado en una canción de ella en ladino, creo que es una palabra de Hanukkah, pero hablan de, la palabra es candelas en lugar de lo que hoy en día llamamos velas. Correcto, las candelillas, y es un canto muy bonito de Hanukkah, que es las 7 candelillas, las 6 candelillas, muy lindo. También hay otra cantante que es muy buena amiga mía, que está en Buenos Aires, muy bien, también hace conciertos en todas partes, se llama Liliana Benveniste. Ellos tienen también radio, es Farad, y ella es increíble cantante, Susana, o sea, hay otra que vive en Marruecos, que se llama Vanessa Paloma. Hay varias de estas, pero excelentes cantantes. Si logras que Susana esté en tu programa, sería un éxito, porque es maravillosa. Así es. Y hablando de nuevo de esa palabra, candelas en lugar de velas, por supuesto, los que hemos tenido expuesto alguna vez a la música de Celia Cruz, que es de tu país natal, de Cuba, pues hoy en día solemos utilizar la palabra candela de una forma como conectada pero diferente, ¿verdad? Correcto, correcto. No, es interesantísimo. El ladino es un idioma muy, muy bien rico, la verdad. Tiene su fuerza, es un idioma fuerte. Yo así siempre lo he visto. Realmente en mi casa, lo que hablaban mis abuelos siempre cuando yo era chiquita, yo pensé que era ladino, pero estaban hablando mirandés. ¿Tú conoces el idioma? No, repite el nombre. Mirandés. No conozco ese idioma. Bueno, mirandés es el segundo idioma de Portugal, pero solo lo hablan en el mundo unas 15,000 personas. Y es un idioma que empezó al lado del río Duero. Habían muchos que estaban hablando este idioma. Yo me imagino que muchos de los criptojudíos lo tienen que haber estado hablando, porque esa zona que le dicen la raya en España y Portugal, para arriba y para abajo del río Duero, que es la frontera natural, los judíos iban de un lado para otro, de un lado para otro, ya sea en contrabando o ellos mismos con las familias, y lograban, lo que siempre estaban eran hablando este mirandés, y cuando yo era chiquita es lo que hablaban mis abuelos en la casa. Entonces, cuando ya empecé a buscar mi linaje, pensé que era eso el ladino, hasta que llegué a Portugal. Yo trabajo mucho en estos pueblitos, encontrándoles a ellos simbología criptojudía, y veo una señora mayor cantando un canto que me cantaba mi abuelo cuando yo era chiquita, y estaba cantando en mirandés. Se me pararon los pelos del brazo, o sea, fue algo impresionante. Hasta ese momento yo no sabía que existía. Pues yo no sabía que había un segundo o varios idiomas en Portugal. Sé que el idioma portugués proviene del gallego, que es uno de los idiomas oficiales de España, de los cuales ahora hay 6, que son, por supuesto, el castellano que hablamos nosotros, el catalán, el euskera, también conocido como vasco, el gallego, el occitano y el valenciano, que antes se consideraba dialecto, pero hoy en día se considera como idioma oficial. Y hablando del ladino, siempre tengo que aclarar con la gente, y ahora lo voy a hacer con nuestros oyentes, que el nombre ladino es realmente el idioma no solamente del ladino del que estamos hablando tú y yo, Ginny, sino también es el nombre de otro idioma que no tiene ninguna relación, que es uno de los idiomas oficiales de Italia, porque en Italia también hay muchos idiomas nativos de lo que hoy en día es Italia, y ese ladino es totalmente diferente al ladino del que estamos hablando tú y yo, pero los dos se llaman legítimamente ladino. No lo sabía. El judío español está tratando de revivirlo. He visto muchas clases que se están dando en internet, y realmente el que tiene interés debe de mantener este idioma vivo, porque es muy especial. La verdad que es un idioma muy especial. Lo que sí quería agregar a la historia que les hice antes, es cuando terminé de encontrar toda la genealogía de mi abuela materna, ahí, como este sentido mío había sido tan fuerte desde tan chiquita, decidí empezar a hacer las genealogías
de los bisabuelos míos. Y cuando uno busca los bisabuelos, son 32 linajes. En cada generación se duplica. Tienes 2 abuelos, 4 bisabuelos, 8 tatarabuelos. O sea, se va duplicando, triplicando y al final hay millones de personas. Pero de los 32, yo encontré por parte de mami y por parte de papi que 28 de los linajes iban a los criptojudíos. Entonces, por parte de mami o papi, pasaron por mi familia directa, pasaron por la Inquisición de Cádiz, de Sevilla, de Lisboa, de Coimbra, de Islas Canarias, y cuando se escaparon al mundo nuevo, pasaron por la Inquisición de Cartagena, Colombia. Los 4 linajes que no he encontrado son que regresan a Francia. Y eso es muy importante porque muchas personas me preguntan cuando les llegan los resultados del ADN, me preguntan que por qué se han encontrado esos linajes franceses. Bueno, si eras de la parte, en aquella época, de la parte de Castilla, normalmente te ibas moviendo o te ibas del país o te movías hacia el oeste, ibas hacia Portugal. Pero si eras de la parte del reino de Aragón, entonces te estabas moviendo hacia Francia, por ejemplo. Y esos pueblos, los 4 pueblos de mi abuela paterna de Francia, ellas estaban en Nancy, Francia, por todos los Alpes, y vinieron de España originalmente. Esos son los 4 que me faltan. Pero yo estoy segura que esos 4 también vinieron de los criptojudíos. Así que si uno quiere buscar sus linajes, es muy importante entender la historia, entender el momento de las diferentes diásporas, a dónde fueron, cómo se fueron de un sitio a otro, en qué momento se fueron. Y ahí, mirando eso, uno puede tener pista cuando le llegan los resultados de ADN y ven que de repente, ay, mira, ¿de dónde salió este 15% de Sardinia, por ejemplo? Así que eso de la historia es muy importante comprenderla primero. Por supuesto, y ha sido súper fascinante conversar contigo, Ginny. Si quieres agregar algo más, bienvenida. Informa a nuestros oyentes que tus libros están en muchas librerías, incluyendo Amazon, y que tu sitio web personal creo que es ginnymilgrom.com, ¿verdad? Correcto, sí. Mis libros están en inglés y en español en amazon.com y deben de visitar mi sitio web ginnymilgrom.com. Termina en M, Milgrom, y es importante porque ahí pueden ver en la parte de las fotografías que tengo, están las imágenes de algunas de estas letras en hebreo y los baños rituales, y si me quieren contar, no hay problema, lo pueden hacer a través de mi sitio web, ahí pueden llenar y contarme, siempre estoy abierta, me pueden seguir en Facebook, estoy bajo Ginny Milgrom, así que cualquier pregunta, cualquier cosa, con gusto estaré pendiente. Y también aclaramos que en tu caso particular, Ginny es con G-E-N-I-E. Correcto. Mi nombre es María Eugenia y el Ginny viene de Eugenia. Ah, ahora caigo en cuenta. Pues a lo mejor en algún momento te llamaré Eugenia entonces. Sí. O María Eugenia. María Eugenia, pero realmente yo misma me cambié el nombre cuando tenía 11 años porque nunca me gustó. Llegué a la casa un día y le dije a mis padres que de aquí en adelante me tenían que decir Ginny. Ah, pues está claro. Y de todas maneras, así figuras en tus libros y en tu sitio web. Así que así vamos a tener que estar buscándote siempre. Perfecto, ha sido un gran placer, Alan, la verdad, y esperamos seguir contándote en el futuro cómo nos van con estas digitaciones. Sí, siempre serás bienvenida aquí en Capicúa FM. Muchas gracias. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com. Después de terminar la conversación con Ginny, descubrí que la palabra linaje que tanto mencionamos hoy llegó a ser prestada al idioma castellano tanto del catalán como del occitano. Querido oyente, si hablas alguno de estos 2 idiomas reconocidos como oficiales en España, catalán u occitano, comunícate conmigo vía nuestro sitio web capicuafm.com. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores.
el Hotel Castillo Bello Azul o Hotel Chateaubleu. En Cabletes Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave Capicúa FM, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía el sitio web castillobelloazul.com, por teléfono o en la recepción. En el restaurante Milos, dentro del mismo hotel, podrás disfrutar de una rica ensalada griega con queso feta importado directamente de Grecia, al igual que otros platos griegos e internacionales. Y también por la segunda edición de mi libro, La conspiración del castellano. Para más información, visita laconspiraciondelcastellano.com. Allí encontrarás la oferta para adquirirlo directamente a este servidor, con el botón verde, o los enlaces para adquirirlo vía Amazon, Apple, eBay, Google o Kobo. El lugar a visitar para ver todas estas opciones es laconspiraciondelcastellano.com. Hasta el próximo episodio de Capicúa FM, soy Alan Tepper. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española, ahora con por lo menos 6 idiomas oficiales! Castellano, catalán, euskera, gallego, occitano y valenciano. Abajo con el encubrimiento.